Comenzó el 2025 y prácticamente todo el arco de la política tradicional está en modo electoral. El primero que adoptó esa posición es el gobierno de Javier Milei y se nota en muchos gestos y medidas del oficialismo. Desde la desaceleración en el aumento de las tarifas, digo esto comparado con los megatarifazos del año pasado, pasando por mantener el dólar planchado a un alto costo en distintos aspectos, hasta la desvinculación, otros detalles como la desvinculación del titular del ANSES, Mariano de los Heros, que fue echado directamente porque dijo que el gobierno busca una reforma previsional que incluya un aumento de la edad jubilatoria. Por eso lo rajaron. Lo peor es que el gobierno quiere una reforma previsional que aumente la edad jubilatoria. Pero claro, estamos en año electoral y eso ya no se puede decir tan abiertamente. Milei de alguna manera quiere reinventar la cantinela que le permitió ganar las elecciones y que decía que el ajuste lo va a pagar la casta. Quiere retomar de alguna manera eso camino a las elecciones de este año. De hecho, después del martes negro, o si ustedes quieren, del martes gris en los mercados, de la caída de los activos financieros argentinos, las acciones, los bonos, algunos lo atribuyeron a que los inversores ya no compran la ilusión financiera que vendió Milei en todo este tiempo. La sensación es que este modo electoral desvía al gobierno, lo distrae de las grandes reformas estructurales que prometió durante todo este tiempo, laboral, previsional, etc. Y lo induce a cuestiones como mantener el cepo, lo que genera ciertas diferencias con el Fondo Monetario Internacional, y a la vez ralentiza la posibilidad de un acuerdo que le habilite lo que necesita o lo que más necesita, que son dólares. Según le había prometido Toto Caputo, el ministro de Economía, a Milei, a esta altura ya tendría que haber conseguido fondos, conseguido dólares, y más allá de que se tuiteen encima ambos con elogios mutuos, la guita no está, se sigue discutiendo. Los rumores dicen que ya no se haría un gran acuerdo, o ese gran acuerdo con el Fondo Monetario, sino un pequeño acuerdo hasta las elecciones, un acuerdo puente, lo llaman. En otro área o en otro frente acaba de fracasar estrepitosamente la privatización o reprivatización de la hidrovía. Recordemos, por allí navegan los barcos que trasladan el 80% del comercio exterior y es un negocio millonario. Se presentó una sola empresa que fue denunciada por el gobierno. Esa empresa a la vez denunciaba al gobierno por hacer lobby por otra, que es la que actualmente maneja la hidrovía, y todo así. En una maniobra plagada de irregularidades, tuvieron que retirar el llamado de la licitación y lo tendrían que hacer de nuevo. Pero lo que quiero poner el acento es en que, más allá de los hechos de corrupción o de los hechos de corrupción en grado de tentativa, el gobierno no puede mostrar que ahora sí hay confianza de los inversores y que las privatizaciones o de las inversiones van viento en popa, incluso en un negocio tan rentable como el de la hidrovía. Del frente externo, para llamarlo de alguna manera, luego de la euforia del triunfo de Donald Trump, también vinieron la realidad de las medidas que demuestran que Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. El primer impacto fue la guerra comercial desatada por Trump contra algunos de sus socios, que condujo, entre otras cosas, al fortalecimiento del dólar y todavía puede desatar otras consecuencias que afecten a la Argentina. Pero después vino una medida que golpea directo a nuestro país y es el aumento de los aranceles del 25% que regirán desde marzo para las importaciones de acero y aluminio. Trump dijo el martes pasado, en una rueda de prensa, que no habrá excepciones, y específicamente cuando le preguntaron sobre la Argentina. Bueno, Acindar ya comenzó con suspensiones del personal. Después existen otros datos sintomáticos. El gobierno festejó el dato de inflación de enero que dio a conocer el INDEC este jueves, o sea, hoy, fue del 2,2%, pero a ver, esto por un lado quiere decir que sigue habiendo inflación,
En segundo lugar, hay una metodología que aún no corrigieron y distorsiona la inflación real. Pero además la consultora LSG asegura que la inflación en alimentos pegó un salto en la primera semana de febrero y alcanzó el 2,3%, solo en la primera semana de febrero. Fue la mayor suba en casi un año, según sus mediciones. Veamos algunos datos desagregados. Carnes 3,9%, bebidas 4%, y explicaron casi el 80% de esta inflación semanal. Bueno, no sé ustedes, yo que hago compras, como muy probablemente ustedes también, en el supermercado, en la verdulería, esto evidentemente se nota. Si ustedes toman todo el cuadro, los frenos de mano que el mismo gobierno está aplicando, las dudas del Fondo Monetario, el escándalo de la hidrovía, la inflación amesetada, todavía alta o en aumento, las medidas de Trump que afectan al gobierno, los vaivenes de los mercados, de los que va a hablar Pablo Anino, y le sumamos el derrape en Davos, es decir, el discurso que provocó un movimiento masivo en contra de Milei, notamos no una crisis dramática, pero sí podríamos decir un gobierno desangelado, que es como que perdió ese ímpetu con el que venía por todo. Y cada vez hay más distancia entre las palabras y los hechos. No necesariamente esto quiere decir que se va a expresar inmediatamente en las encuestas, puede mantener, y de hecho quizás mantiene cierto apoyo, como también tiene mucha oposición, esto desde el principio así y se desarrolló con más intensidad, pero hablo de una dinámica general, de la dinámica política, con los factores de poder, con los empresarios, con la política internacional, que es mucho más volátil o que es mucho más dinámica y va más allá que la volátil opinión pública que puede cambiar de un momento a otro. Esta dinámica también la notamos en el Congreso. Todo el agite por la ficha limpia en diputados fue para darle básicamente un hueso al PRO y vociferar contra la corrupción, pero en realidad la Libertad Avanza quiere usarlo como una herramienta para negociar en el Senado con el peronismo, hasta inclusive con el kirchnerismo. Ya sea la suspensión de las PASO o el nombramiento de Ariel Lijo en la Corte Suprema. Ahora entraron los pliegos con firmas de todos, inclusive con firmas peronistas. Y hasta sectores del mismo gobierno dicen que prefieren que esto de la ficha limpia se trabe en el Senado, porque afectaría directamente a Cristina Kirchner, porque, la quieren mantener en carrera. Porque según ellos, a ellos les sirve. Por otro lado, además, está alentando a un peronismo del medio, digamos, ¿no? La ancha avenida del medio que alguna vez expresó Massa, ahora con otros actores que están casi trabajando en común con el gobierno para dividir al peronismo. Es decir, el gobierno está jugando a la rosca con los clásicos métodos de la casta y ayudado por todos y todas. Ahora, si esta es la dinámica que muestra un gobierno con este nivel de precariedad, de fragilidades, también es cierto que no conforma del todo a los de arriba. A ver, lo respaldan, dicen que están de acuerdo con el gobierno, lo apoyan, pero cuando a la hora del efectivo no lo ponen, o no lo ponen como el gobierno esperaría, ni el fondo ni los empresarios, pese a que no conforma a todo su universo de arriba, atacó muchísimo a los de abajo y lo sigue haciendo. Un dato, el último informe presentado por el Mirador de Actualidad, el Trabajo y la Economía, MATE, asegura que el primer año de gestión libertaria, cada trabajador del sector privado, escuchen, lleva perdidos más de 1 millón de pesos. En todo el año perdió 1 millón de pesos a moneda de hoy. Cada jubilado vio esfumarse más de 2 millones. Y cada trabajador estatal perdió más de 3,5 millones de pesos solo en un año. Ese es el nivel de transferencia del trabajo al capital. Solo este dato justificaría salir a enfrentar al gobierno de manera contundente, incluso si estuviera fuerte. Pero si además posee todas estas fragilidades, que son evidentes, es verdaderamente criminal la orientación que siguen los que quieren ayudar a Milei a cumplir el sueño de la casta propia. Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.